antes cuando trabajaba en programación hace muchos años, programaba en PHP. Ajá. Y para muchas personas esto es como de literal, como me decían así cosas como de casi que así aprendiste a programar en la calle, ¿no? O sea, eres indigente. Exacto. En el internet aprendí a programar, ¿no? Claro. Ella es una de las 100 mujeres más influyentes, reconocida por Forbes y BBC. Ofelia Pastrana es física, economista, comediante y abiertamente una mujer transgénero. Hoy nos comparte su perspectiva acerca de la inclusión, la diversidad y cómo abrirnos al cambio para nuestro crecimiento personal. Esto es Hablemos de... Hoy estamos con Ofelia Pastrana. Ella es definida por algunos medios como una de las mujeres más influyentes. Sin embargo, al final de cuentas son títulos que a veces nos ponen los medios. ¿Tú cómo te defines, Ofelia? Ay, eso es bien complejo. Entonces, de hecho, hace nada me dieron un bonito galardón de top 40 mujeres ejecutivas de México. Yo soy youtuber. Y mi equipo ejecutivo es mi gato, güey. Pero... pues eso, cuando hablo de lo mío, yo digo nomás que tengo un modo de trabajo diverso, porque a fin de cuentas, pues sí, vivo de mis contenidos, vivo en producción de contenidos en casa y eso hasta podría decir que qué bonito lujo que logré monetizarlo de tal modo que me dé chance de ser quien soy, ¿no? Entonces es complejo, pero lo único que puedo decir es emprendedora. Totalmente, y creo que eso es una muy buena definición. Y en tu perspectiva me gustaría profundizar en cómo ha sido tu proceso de crecimiento, tanto en el plano profesional, claro, pero sobre todo en el plano personal. ¿Cómo ha sido esta transición? Claro, pues sí, hay mucho que hablar justo y el tema de la transición pues, muy evidente también. Creo que si algo me ha formado a lo largo de los años es todo este proceso de la autogestión. Ok. Pues sí, la verdad es que lo digo así me pico aquí la frente un poquito porque pues mi equipo de back office management y apoyo general no empresarial es una agencia súper chida aquí en Guadalajara que se llama Guagua, gracias a Fernanda Guerra equipo. Y también tengo un bonito equipo de diseño y de edición de video que me ayudan a hacer mis contenidos, pero también hay un equipo hermoso de gente que me ayuda a moderar mis transmisiones en línea y hacer mis transmisiones, ¿sabes? Claro. Y vas y miras, de hecho trabajo con un hermoso equipo de contaduría que está en Tepic, ¿no? ¿Por qué se da esto? Pues porque el internet, ¿no? Claro. Porque además yo estoy en la Ciudad de México, todo esto, ¿no? Entonces la mitad del equipo en Guadalajara, luego, ¿sabes? Tepic, luego la Ciudad de México, ¿no? Y entonces claro, todo esto pasa, pero el punto es que en eso entonces hay que hablar un poco justo de cómo sí me llamo autogestiva, pero pues también tienes una oficina, claro, más que estar en todos lados y en eso ha pasado de todo. Soy quien soy gracias a que México me recibió con las manos abiertas y brazos, perdón, también. Nada más las manos. Buenos días, exacto. Son las manos no, así cerradas, brazos cerrados, manos abiertas. Sí, sé que es gracias a que México me recibió. Claro. Y le dan la bienvenida justo a la gente que hace lo que yo hago, ¿no? O sea, México entre todo y todo en la autogestión, entiende, ¿no? Como que así miras y es que hay mucha gente que también es emprendedora, pero en cosas, o sea, es que de verdad que hay gente que es emprendedora con su restaurante, claro, ¿no? Y le están acá sacando adelante acá la chambita y es como, claro, esa persona también está emprendiendo. Claro. Pero también porque hay un deseo inmenso de hacer comunidad, hay un deseo inmenso de que nos encontremos para apoyarnos mutuamente millones de cosas, ¿no? Y que no lo pienses, pero ahí está. O sea, sí es verdad que nos es muy normal reunirnos para platicar de temas que nos traen en común. Entonces eso también se lo debo. Y además el tema de la diversidad está presente. Y México tiene un sinfín de procesos de la diversidad por fuera de lo LGBT. Okay. Yo sé que lo LGBT es complejo y no lo va a negar. Pero al otro lado también hay gente que está todo el día pensando en cosas que son diversas, o sea, que mueven el músculo, claro, de la diversidad, como cómo se le dice este plato en mi estado, ¿no? Claro, ¿no? O incluso si hablamos de inclusión, pues bueno, ajá, también el tema de personas ciegas, personas sí, con debilidad audiovisual, norteñas. Claro, que a veces son un poquito complejos también, y los del sur también, y los del centro también, porque al final como humanos somos diversos, ¿no? Exacto. O sea, aunque estemos en una familia. No, y además México también es sí, exacto. Sí, la verdad es que si sientas a una persona
sabes, Sonora, claro, con alguien de Oaxaca, pues sí, hay diversidades que negociar. Y entonces eso a mí me parece hermoso de ver, porque quiere decir que el tema LGBT tiene sus complejidades, pero claro, en México de por sí ya hay mucha gente que está acostumbrada a negociar diferencias. Claro. Y eso es hermoso para millones de cosas de lo que tiene que ver con lo mío. Como que yo a veces siento que para lo que yo hago, a veces conecto con gente que es que genuinamente quiere no escuchar millones de ideas diferentes y cosas así. Es bien bonito, ¿no? Claro. Digo, no quiere decir que no sea por fuera de México, porque paso soy colombiana. Claro. Pero más bien que en México lo tiene masificado. Sí. Y parecería que no, mucha gente piensa que no. Y es de, o sea, nada en México se dice igual. Hablemos del desquite en vaso. ¿Sabes? Sí, del ocupo, el necesito, los modismos. Todo eso, sí, caray. Pero al final de cuentas, la diversidad de ideas, de opiniones, al final construyen. Sí. Y creo que eso es lo interesante, cómo como sociedad, como personas, podemos estar abiertos a recibir y también a tener un juicio crítico para discernir qué va con cada uno de nosotros y qué no. Sí. Que al final de cuentas cada uno tiene un camino y pues lo que para ti podrá ser un camino válido, tal vez para mí no, al opuesto. Y eso es lo rico, ¿no? Creo que el saber esas diferencias de caminos, siempre y cuando en una línea de respeto, en una línea de armonía, pues es creo que lo que enriquece. Y yo creo que en eso, mira, mi momento de boom, por así, fue cuando aprendí una lección que no se enseña mucho. Normalmente se le dice a la gente, ya, sin etiquetas, ¿no? Y primero fíjate como las etiquetas que quieren eliminar, las únicas son las etiquetas LGBT, porque ahí sí nadie anda diciendo, ya, deja de decir que eres de Sonora, todos somos humanos, ¿no? Claro. Como no es muy importante, ¿no? Si eres de Chihuahua, pues tienes cosas que vienen de donde eres, claro, ¿no? No hay que quitarse las etiquetas, claro, ¿no? De tu estado. Entonces la gente dice, ya, es que como que pansexual, y dices, ya es mucho, ¿no? Y es como de, güey, te cuento acerca de colonias en Chihuahua, ¿no? Y entonces el tema es que cuando como que internaliza eso de no, hay que enorgullecerse de quién eres y lo que traes y de dónde vienes y de lo que haces y de lo que representas. Boom, todo explotó y lo he visto en millones de lugares. Hay gente que, no sé, antes cuando trabajaba en programación hace muchos años, programaba en PHP. Ajá. Y para muchas personas esto es como de literal, como me decían así cosas, claro, como casi que o sea, aprendiste a programar en la calle, ¿no? O sea, eres indigente. Exacto, en el internet aprendí a programar, ¿no? Claro. Pero aún así, de todos modos, dentro de los procesos de la diversidad, wow, las comunidades, o sea, así este cuento como de que esta rola de que no puedes matar el metal. Ajá. No, también PHP, no, o sea, nada ha podido, ¿no? Pero ¿a dónde voy con esto? A que hay millones de procesos de la diversidad que se vienen por fuera del tema LGBT, no por negar que, o sea, los temas de la diversidad LGBT son únicos, pero justo el momento que aprendí que lo importante que es ponerte la etiqueta, ¿no? Y gozarla y vivirla, lo que hay que quitar la discriminación por las etiquetas también. Y se me hace una perspectiva interesante porque muchas veces la diversidad se enfoca, como dices, al tema LGBT y la realidad es que el mundo es diverso por sí mismo, el humano es diverso por sí mismo, solamente ponemos etiquetas y en algunas es donde nos metemos a pelear por el tema de la diversidad, etcétera, y por otras no. Y además esas etiquetas están ahí para hacer comunidad, claro, para darle poder descriptivo a quiénes somos y dónde somos. Es que de verdad que si tú trabajas en UX, claro, eso es una etiqueta. Sí, al final los puestos son una etiqueta. Total, sí. Hay gente que es de verdad, dime doctor, ¿no? Y es de, claro, lo siento, licenciado, ¿sabes? Sí. Todos somos humanos, ¿no? Exacto. ¿No? Y para mí yo creo que ese fue el momento de boom, porque no solo es el cómo me negocio con el exterior y lo hace más fácil, claro, entre la etiqueta puesta, sino que cómo me negocio conmigo. Y eso es más importante que el exterior. Sí, caray. Sí, el saber, pues esto quiero hacer. Ahora, ¿cómo fue tu proceso para llegar a ese punto? Porque obviamente hay un clímax donde dices, bueno, ya me definí, ya sé lo que quiero, lo que no quiero, pero creo que en el Inter hay un proceso muy interesante de crecimiento, de dudas. Todo viene de las pláticas de la diversidad. Mejor dicho, o sea, yo soy generador de contenidos en muchos talleres, soy comediante, hago millones de cosas, ¿no? Pero muchas veces me invitan a sus respectivas empresas a dar una conferencia acerca de liderazgo y diversidad, o diversidad solita, ¿no? ¿Qué es el trans? ¿No? Y estas pláticas tienen una estructura estándar que hay que escuchar. O sea, si ustedes ven que alguien está dando esta conferencia, véanla. No más que es muy trillada, pero véanla igual porque es necesario. Que es la de no, pues esto es mi vida y hasta que pues el accidente.
Y después del accidente, pues nada, mi vida cambió y ahora soy así. Y esto es todo lo que aprendí, ¿no? Y proceden a contarte sus aprendizajes, que digo, esas pláticas hay que escucharlas. Y es válido. No más que la 50ª vez que me invitaron a darla, tuve un momento de ya, sentémonos a analizar. Claro. ¿Por qué importa tanto la diversidad? Y hay millones de temas de conferencias de esto justo. ¿Por qué importa tanto la diversidad? ¿No? ¿De dónde vienen con esto? Y la verdad del cuento aquí es que más bien sientas cabeza que en este proceso lo importante es poderte nombrar, porque es que mira, hay gente neurodivergente, no cuerpos, no más por, o sea, la gente opina de los cuerpos de agrapa porque ¿por qué? No es de que, y qué va a hacer. No, o sea, tú puedes tener un cuerpo como quieras o como tu cuerpo te deje también, no, porque no, a veces no. Y ya, y tú negocias con eso tú, pero nadie te puede decir, oye, deberías de perder peso. ¿A ti qué te importa? ¿Por qué? No. Y lo mismo, entonces nadie te puede decir a ti quién eres. Claro. Tú dices. Y justo todo eso salió de estas pláticas porque me cansé de dar la plática de esto es mi vida, salir del closet, eso es lo que aprendí, porque conectaba un poquito. Y más bien comencé a hablar desde el abstracto, y en ese abstracto fue que me percaté. Claro, es que el tema es que nos enseñan a eliminar nuestra identidad, no a decir menos. Ya todos somos humanos. Es como de no, yo soy mexicana y colombiana de paso también, no? Porque me identifico así y puedo. Qué interesante, porque incluso y me gusta mucho el enfoque porque convierte la conversación mucho más profunda. Claro. Y no solamente como en sí, mi proceso de transición, sino al final de cuentas un proceso de entendimiento y de identificación en diversas líneas, ¿no? Entonces, y todo es muy personal también, ¿no? Hay gente que el síndrome impostor es real. Sí. No. Y entonces, ¿cómo lidias con eso? Pues el primer paso es poderte nombrar como quieras. Este paso quiere decir que tú puedes desnombrar también. Claro. O sea, bien que hoy en día te tomo así, soy periodista, ¿sabes? Pasan 5 años y dices, no, yo creo que no soy periodista. Quiero ser comediante. Exacto. Y entonces ahora soy comediante. ¿Y cómo llegaste a ser comediante? Eso entonces fue por culpa de mis inseguridades. Entonces hubo un cambio en mi vida que me permitió ser youtuber. Ajá. Entonces yo antes trabajaba con youtubers y luego básicamente me dieron la oportunidad porque no eres youtuber tú. Esto fue 10 años tiene esta base. Y yo dije, me voy a aventar este rubro laboral, generadora de contenidos. Y dentro de la generación de contenidos yo tenía miedo de ser esa persona que no sabía hablar en cámara. ¿Cómo aprendemos a hablar en cámara? Porque estudio física, una maestría en economía, ¿sabes? Entonces tuve este tema del cómo me vuelvo yo buena para la cámara. Y alguien me dice, aprende teatro. Es una de nerd, ahí va, ¿no? Clases de improvisación teatral. Y en ese proceso, la improvisación teatral cada vez tiene más patitas de negocio, pero todavía no tantas, ¿no? Si tú quieres un show de impro teatral, tienes que venderlo, ¿no? Tienes que explicar a la gente, esto es la impro. Y no hay tanta cultura de esto en muchos lugares. Y está bien porque es una práctica un poco más nueva, ¿no? Como lo fue el stand-up en ese momento. Pero una amiga stand-up, la Kikis, me dice, ¿quieres subirte a un escenario? Haz stand-up. Hay millones de escenarios de stand-up. Hay una cosa en el stand-up que es hermosa que se llama el open mic. El open mic es súbete, tienes 5 minutos. Si quieres cantar la bamba por 5 minutos, adelante, ¿no? Pero la idea es que tú tires ahí material nuevo como comediante establecido y como comediante no es que aprendas a hablar en el escenario. Y me dice, hay open mic los miércoles, los jueves y en los open mic conoces a comediantes porque ahí van a foguearse, ¿no? Entonces, si conoces suficientes comediantes miércoles y jueves, chance y alguien te invita a abrir su show el viernes o el sábado. Y entonces me dice, si le dedicas 3 meses sólidos a ir miércoles, jueves, viernes y sábado a los escenarios, te vuelves invencible. Fue una misión de varios meses y la verdad es que sí cambió mi vida para mucho. Grabé en Comedy Central mucho tiempo después y comencé a enfrentarme al debería dedicarme a esto, millones de cosas, ¿no? Yo quería ser youtuber, ¿no? ¿Qué hago ahora? ¿No? Y es un aprendizaje muy valioso porque al final es como esta analogía. Bueno, quieres aprender a nadar, métete al agua. Exacto. ¿No? Y acá te ayudamos a hacer un área segura, porque es que es el open mic, es un área segura.
¿no? Interesante, meterte al agua y meterte al agua de una forma segura, ¿no? Con flotis, exacto, o sea, y al final de cuentas de eso se trata la vida, de ir experimentando cosas nuevas, de, pues como dices, identificarme con algo, luego identificarme con algo diferente, claro. Y creo que incluso al final, pues las cosas se complementan, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues yo estudié gastronomía por hobby, claro. Y luego para hacer procesos de negocio, pues es como hacer una receta al final de cuentas. La neta, sí. Y es como muy curioso porque a veces lo ponen como, no, es que el proceso, y es, a ver, paso 1, paso 2, paso 3, haz un procedimiento y pues sale unos hotcakes o sale un pastel, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Entonces creo que cuando ves las cosas de manera simple puedes llevar como el conocimiento a un nivel más profundo, ¿no? Total, sí, total. Como que el proceso de la diversidad siempre se presta para que tú puedas como conectar con millones de pensadores que se consideran herejes. De hecho, qué buen ejemplo que me das, porque yo siempre hablo de cómo en el overlap de dos carreras que crees que no hay conexión, hay mucha. Claro. ¿No? Una amiga es diseñadora de modas y programadora. Y le digo, ¿cuántas programadoras conoces que diseñan modas? O al revés, ¿no? O en este caso, ¿no? Entre negocios y cocina. Y tú dirías, que tienen todo que ver, claro, todo que ver. La mentalidad, se le llama la mentalidad transdisciplinaria. Es esa que te deja ver en todos los aprendizajes cositas. Entonces, tu educación es una fórmula que se va haciendo a lo largo de tu vida. Y siempre doy este ejemplo de algún abogado que va a tomar clases de salsa. Claro. Y en la clase de salsa dice, no manches, esta gente se organiza muy bien para colaborar sus ideas. Wow, claro. En el despacho podríamos, ¿no? Sí, y cómo incluso como sociedad nos enseñan a encasillarnos, nos enseñan a estar en un cuadro y no movernos de ahí. Eres contador, solo sabes contabilidad. Sí, claro. ¿No? Y además ves la responsabilidad. A los 17 años es de qué vas a hacer de por vida, ¿no? Ajá. Tienes 2 días para, ¿no? Y es, wow, espérate. Claro. No. Y entonces justo volviendo al tema, como la educación transdisciplinaria borra, no es más cocina o es claro. Todo el día te estás preguntando qué soy y por eso es tan importante el poder etiquetar, porque es que las etiquetas ahí te van. No solo nos enseñan a quitarlas, sino que nos enseñan que son prescriptivas. O sea, ¿a qué se refiere? Esto quiere decir que vamos a hacer la etiqueta chef. Ajá. Hay un buen chef y hay un mal chef. Claro. Y hay alguien que va a tener chef frágil. O sea, que si hago eso ya dejo de ser chef, ¿sabes? Claro. ¿No? O me toca hacer lo que hacen los chefs. Una vez conocí un chico que me decía, es que Ofelia, soy gay, pero me gusta una chica. Okay. No debería. Y yo ¿por qué gustar? Te puede gustar y puedes seguir siendo gay si identificas así, o claro. Puedes ya ser bisexual o pansexual, ¿sabes? Claro. No, como que no pasa nada. No dejes que tu título, tu etiqueta, tu descripción te diga quién eres. Es al revés. Más bien, si tú haces algo de, oye, eso no es muy de chef, ¿qué crees? Acabas de redefinir lo que es el chef. Claro. ¿Sabes? No es que si estás, puedo decir una barra, o sea, perdón. Claro. Es que si estás en cocina en patines, ya no eres chef y es de, no, pues ahora hay chefs que patinan, ¿cómo me explico? Sí, y es que justo esos debates pasa como en todos los contextos, ¿no? Lo acabas de poner perfectamente en un contexto de identidad de género y demás. Ajá. Pero aplica perfectamente para el chef que te dice, no, es que las enchiladas son así. Claro. Y si no es así, no son enchiladas, ¿no? Y si te enfocas en eso, exacto, dejas de ver lo valioso que está en la transformación y en la percepción de las cosas. Total. Y entonces justo nos enseñan a trabajar muy mal las etiquetas porque pensamos, uno, que hay que encajar en ellas. Okay. Cuando tú haces el diseño de la etiqueta y 2, que solo hay una. Claro. ¿No? Tú te las pones, te las quitas. ¿Sabes qué? Entonces hoy no va a ser chef. ¿Me explico? Claro. Y va a hacer cosas diferentes. Y entonces ahí es donde está la creatividad. De hecho, lo que se dice con las etiquetas cuando se habla de la diversidad es que las etiquetas son el mapa, pero en la realidad es el terreno. El mapa dice esto se llama Monte Ofelia, pero tú llegas y sabes que también va a ser el Monte Sol. Eso no algo lo que el mapa. Claro. ¿No? Podemos hacer lo mismo con las etiquetas. Podemos redefinir todo el tiempo, a todas horas, todo el día, qué son las cosas. Y decidir en qué encajamos y en qué no, porque tú dices que es, pero eso nos enseña. Claro. Entonces, justo volviendo a todo esto, ese es el momento que me hizo despegar a mí, porque entonces yo también puedo ser más honesta conmigo. ¿Sabes? Claro. ¿Qué quieres, Ofelia? ¿No? Y justo es como esa libertad de, bueno, hoy quiero esto. Total. Hoy quiero hacer comedia y mañana ya no. Ajá, exacto. Y no pasa nada. Y puedo volver después. O sea, yo aprendí a tocar música de chiqui como hasta los 14 y la dejé.
y a los 36 volví a aprender a tocar guitarra desde cero, según yo. Y después me di cuenta, no es que estoy volviendo a aprender, estoy retomando. Pero eso es parte de, y eso te forma y te hace y te quita presión. Porque es que hay gente que luego, a ver, vamos a ir con el ejemplo. Estudió, comienza a trabajar como chef, no cumple con los requisitos de lo que deberían de hacer los chefs. Claro. Que yo no sé cuáles son, que tienen que cocinar 10 horas al día. Yo no sé, ¿sabes? Solo cocinan 9. Claro. No, o tienes que tener un restaurante. Exacto, sí. ¿No? Y no lo tienes, ¿no? Entonces no cumplo. Entonces, por consecuencia, ya no están trabajando por gozo, sino están trabajando por alcanzar por el cumplir. estándar. Y el estándar siempre es imposible. Claro. Siempre, porque si tienes un restaurante, todo alguien me dice, pero es un restaurante de verdad. Claro, y te limita a hacer cosas diferentes, ¿no? En este mismo ejemplo, pues bueno, si el estereotipo o el deber ser es que como chef tengo que tener un restaurante, pues te limita a otras variables o a otras variantes de restaurantes donde, bueno, es un restaurante que no tiene un lugar físico y hoy está en un lugar, mañana está en otro y te sesga, ¿no? Te encuadra. La creatividad vive justo en la diversidad. En esa diversidad. Hace nada estaba discutiendo con alguien de cómo, por ejemplo, la mota. Ajá. Es un producto que se consume, que tiene un sabor específico y que por algún motivo algún genio o genia decidió que le vamos a meter en brownies y gomitas. ¿Por qué? Porque la fiesta. Pero así mira, si es de ni su estructura de sabor, ni de cocina, ni de forma, es para que vaya con un postre. Claro. No, lo que se debería de estar haciendo es comida salada, por ejemplo. Exacto, ¿no? Sí, puré de papa con mota, sabes, no sé, un quiche mota. Claro. ¿No? Ahora en las fiestas van a ver purés de papa con mota. La neta sí, y eso es más congruente con el tipo de sabor que se usa, pero también en la creatividad, bien que puedes decir, bueno, sí, lo vamos a meter en brownie, la diversidad, ¿no? Claro. Pero lo que voy es a que estas pláticas no se pueden dar si a ti te dicen que los consumibles recreacionales no son parte de la cocina. Claro. ¿Sabes? Como que por dar un rato. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, estoy hablando mucho de ti, pero el punto es que conmigo también aplica todo esto. Sí, y es que justo es lo interesante, que al final los principios aplican en contextos diferentes. Claro. Y creo que es lo valioso para la gente allá afuera, que entiendan cómo en su escenario aplica perfectamente. Sí, claro. Ahora bien, creo que el permitirse esta flexibilidad en diversos contextos, hablando en un tema profesional, pues bueno, puede prestarse también a hoy estoy haciendo una cosa, mañana estoy haciendo otra y al final de cuentas ni hago bien una ni hago bien otra, ¿no? Pero de nuevo es el bien. Claro. No, es que... Pero hay una delgada línea. ¿Tú cómo lo visualizas? Es que nos enseñan a medir los logros solo por el fin, por la entrega. Claro. A ver, si tú le dedicas una semana a hacer un pastel que nunca entregas. Claro. ¿Trabajaste? Habrá quien dice, no, pues no, claro. No hice nada por una semana. Güey, una semana de aprender a medir, llevar, contabilizar, a documentar. Claro. O sea, el proceso es parte del... Exacto, sí. Sí, si tú llevas un año intentando abrir un restaurante y no has abierto un restaurante, no eres un fracaso. Claro. No, es un chingo de chamba, un año de trabajo constante en algo. Claro. No, que no se haya dado es otro tema. Porque es que el tema es que aunque seas un bien algo, todavía hay quien te juzga. En el libro de la belleza, a Anne Hathaway todo el día le dice... Hay alguien que le dice, tienes que hacer esto. Los mejores chefs del mundo todavía les quejan. Es más, claro. Justo porque son los mejores, te dicen, entonces puedo juzgar y criticar. Claro. ¿No? Así que nunca vas a satisfacer la medida externa de lo que haces, por consecuencia tiene que ser interno, ¿sabes? Ahora, creo que hay muchas personas allá afuera que están como en un momento de duda, ¿no? En un momento de duda profesional, duda en términos de identidad, claro. etcétera, ¿no? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para estas personas para vivir ese momento de duda? Sí, lo único que diría es que no le teman al investigar, ¿sabes? A los reversazos. Claro. Ese cuento de que a los 17 tienes que decir qué hacer de por vida y claro. Encima tienes que trabajar en eso y en un solo lugar, ¿no? Porque es que si te saltaste 3 empresas ya te van a decir, ¡ay, qué inestable! ¡Qué inestable! No manches, güey. O sea, la vida es larga. Claro. Di que puedes aprender a los 50 a nadar, claro. ¿no? Y a los 70 ven que puedes levantar la guitarra por primera vez, ¿no? Y si aprendes a gozarte el proceso, lo demás es secundario. Pero yo diría, no le teman a
hacer fake lo que sea. El tema aquí es que la palabra es fingir hasta fungir, ¿no? Fake it till you make it. Claro. No es tu, güey, tú créetela desde el día uno. Y ya en el camino vas a llegar a hacer. Algo llegarás a hacer. Así se pasarla bien un rato, ¿no? Claro. Hay una cantidad ridícula de músicos logrados que no estudiaron música. Hay una cantidad de chefs logrados que no estudiaron culinaria. Claro. ¿No? Y al revés. Y al revés. No, y al revés, exacto. Entonces, lo único que queda ahí es que nos sepamos dar permisos de probar las barrabasadas que queremos hacer y aprender en el camino y ver qué sacamos de ahí. Y a lo mejor aprendes exacto a organizar tus pensamientos. Claro. Y luego después en tu despacho de abogados aplicas eso, ¿no? Así claro. hayas hecho una semana de clases de salsa. Claro. ¿No? Interesante perspectiva. Y pues con eso te agradezco mucho, Ofelia, el espacio. Te agradezco mucho el aprendizaje. Un gusto tenerte el día de hoy aquí. Gracias por hacer todo esto. Muy bonito. Gracias.